Bien, hasta ahora, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, Buenísimo. yo después tengo una duda, pero creo Sí. que después se explica más adelante que de dónde sale el NAD y el FAD. Ah, bueno, eso lo vamos a ver. Todo eso son coenzimas, digamos, que van a ayudar a que todos esos productos, vieron que lo que estaba mencionando antes que, bueno, en la combustión toda esa energía es liberada en forma de calor, ¿no? Y en el cambio, en cambio, en la respiración, eh, o en el proceso de rompimiento de la glucosa en el interior de la célula, es un proceso más gradual. Entonces, la mayoría de la energía queda contenida en enlaces químicos. Esos NAD y FAD van a participar en recibir electrones y en cederlos. Todos esos electrones y protones van a estar interviniendo en la formación de ATP. O sea, van a participar el FAD, el NAD, en aceptar toda esa energía que no puede ser almacenada primariamente en forma de ATP. Pero luego todos esos van a participar en la formación de ATP en la cadena transportadora de electrones, que después vamos a ver. Ah, no sé si tiene que ver con lo que habías dicho, que Sí. había tipo forma aeróbica y anaeróbica. Esto de NAD y FAD como que funciona para la parte anaeróbica, Bueno, en para la parte liberar ATP. anaeróbica sí funciona porque el que inicia, digamos, el que sigue manteniendo el proceso de rompimiento de la glucólisis, ¿no? Pero en la cadena aeróbica, participan las dos en realidad. El tema en la aeróbica, todo eso que queda contenido en el NAD y en el FAD es transformado en ATP por la bomba ATP sintetasa, ¿no? Que va a ser la que va a formar el ATP, va a aprovechar toda esa energía y lo va a transformar en ATP. No sé si ustedes estuvieron analizando, pero hay una diferencia abismal entre cuánto ATP podemos sacar a partir de una glucosa en una respiración anaeróbica, en cambio con una respiración eh, aeróbica. Hay una diferencia de 32 ATP más o menos, o sea, en una respiración anaeróbica sacas a partir de una glucosa 2 ATP, en cambio en una respiración aeróbica sacas alrededor de 34, 36, 38 ATP. O sea, es una diferencia terrible. Todo dado porque toda esta serie de enzimas que van a ser millón, son un montón, pero van a estar participando en todo esta transformación gradual de la energía y esta liberación gradual de la energía que va a ocurrir en la mitocondria. Pero sí, va a participar en los dos procesos, sobre todo van a participar, y son súper importantes en la respiración aeróbica. Entonces dice, podríamos hacer este mismo razonamiento para todas estas enzimas de esta serie. Decimos entonces que en una vía metabólica el producto de una enzima es el sustrato de la enzima siguiente. Esta es una idea útil a la que volveremos en una actividad posterior. Si nos enfocamos en la glucosa, podemos imaginar que avanza en la vía metabólica, transformándose sucesiva en distintas moléculas. O sea, piensen que esta vía metabólica es una vía catabólica. ¿Por qué? Porque hay una liberación de energía. No es todo el proceso lo único que pueden ver de metabolismo, porque justamente puede haber otro proceso que es el anabolismo. Ahora estamos analizando un proceso catabólico que es la respiración. Les voy a aclarar esto por las dudas, ¿no? Para que no se confundan y piensen que esto es nada más que el metabolismo. Entonces dice, vamos a focalizarnos ahora en el destino de la energía excedente del producto de estas transformaciones. Parte de la energía química liberada en las vías metabólicas de degradación de la glucosa es utilizada para producir moléculas de ATP. Además del ATP,
Otras dos moléculas cumplen el rol parecido, actuando como transportadores de energía química, el NAD y el FAD. Podemos seguir completando el esquema anterior para incluir estas dos nuevas moléculas. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una transformación del ADP en ATP. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, esa energía es contenida en el enlace de alta energía que va a unir a este grupo fosfato que se une al ADP, ¿no? ADP es adenin difosfato y va a pasar a adenin trifosfato. Bueno, y el FAD, bueno, va a aceptar electrones, pero bueno. Bien, dice, el NAD y el FAD actúan como intermediarios. Almacenan la energía química proveniente de las reacciones del metabolismo, y luego su energía puede ser transferida a más moléculas de ATP. Como la energía almacenada en estas moléculas puede convertirse en ATP, el flujo de energía sería como se muestra en la siguiente figura, y por eso para simplificar normalmente nos referimos solamente a ATP. ¿Ven? O sea, pues vamos a ver que esto se va a transformar en ATP igualmente, pero el ATP no puede recibir, por ejemplo, electrones o protones. Bueno, protones no es que viene un protón, no es que se escapa del núcleo, sino que estamos hablando de hidrógenos sin el electrón. Siempre que hablamos de protones es un hidrógeno sin el electrón. O sea, un hidrógeno cargado positivamente, porque perdió ese electrón. El proceso de traspasar la energía química del NAD y el FAD al ATP es un proceso metabólico que en la gran mayoría de los sistemas vivos requiere del oxígeno. Estamos ahora en condiciones de agregar el oxígeno como un reactivo en la figura que venimos completando y corresponde asociarlo al paso que mencionamos, la transferencia de energía química de las moléculas intermediarias del ATP. Bueno, acá tenemos esta transformación, ¿no? Que esto va a ocurrir nada más en presencia de oxígeno, pero vamos a ver un poquito más adelante por qué requiere el oxígeno. ¿A dónde termina ese oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? Que dice, ¿por qué nosotros necesitamos constantemente incorporar oxígeno, intercambiar con el dióxido de carbono que está concentrándose en nuestro interior? ¿De dónde sale ese dióxido de carbono? ¿De dónde sale? ¿Para qué requerimos ese oxígeno? Es algo que van a tener que descifrar, digamos. Una analogía contemporánea para el ATP. En los libros de biología se suele mencionar al ATP como la moneda de cambio de la célula. Hace un tiempo un estudiante que cursaba la materia propuso otra analogía para pensar cómo funciona el ATP. Este compañero dijo que se imaginaba el ATP como una batería del celular. Así como una batería puede estar cargada o descargada, la molécula en la forma de ADP sería la forma descargada de la molécula. Mediante la energía excedente que proviene de transformar la glucosa en dióxido de carbono, tendría lugar la carga de la molécula que entonces quedaría en la forma cargada, el ATP. Este proceso sería análogo a conectar el celular a la red eléctrica y cargarlo por completo. Una vez cargada, la batería del celular permite que el teléfono muestre imágenes en la pantalla, reproduzca sonidos o grabe videos. Todas estas funciones requieren energía. El ATP en la célula tendrá un rol análogo. Como hemos mencionado, distintos procesos como el movimiento de las organelas, la síntesis de moléculas complejas o el mantenimiento de las condiciones dentro de la célula requieren energía que la célula tiene disponible en forma de ATP. Por último, en esta analogía, podemos asimilar las moléculas de NAD y FAD a los cargadores portátiles de los celulares, que una vez cargados permiten trasladar su carga a la batería de un celular. Bien, entonces dice, hasta este punto tratamos la conversión de la glucosa, hasta este punto tratamos la conversión de la glucosa en dióxido de carbono usando una serie de moléculas intermedias que denominamos A, B y C. Esperamos que este ejercicio haya servido para hacerle un mapa general de la situación.
A partir de aquí podemos referirnos con algo más de detalle cuáles son los pasos y los intermediarios para esta vía o ruta metabólica en la célula. Estudiar la vía metabólica con mayor detalle nos permitirá ilustrar más concretamente algunas de las ideas que hemos mencionado. Vamos a pasar la... Bien, entonces dice, descripción general de la degradación de la glucosa, glucólisis y respiración celular. La mayoría de las células pueden metabolizar una variedad de moléculas orgánicas para producir ATP. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solamente lo que nos permite obtener ATP va a ser siempre glucosa. A veces podemos obtener el ATP a través de algún triglicérido, a partir de algún aminoácido glucogénico. Entonces, también el ATP puede venir por diferentes metabolitos, o, digamos, diferentes tipos de biomoléculas. Bueno, tenemos una de los mecanismos que va a ser la glucosa, va a ser el primero, siempre van a requerir glucosa para obtener energía. Por lo menos parte del tiempo. Algunas, como las células nerviosas del cerebro, dependen casi por completo de la glucosa como fuente de energía. Por eso son peligrosos a veces las dietas cetónicas, que no consumen absolutamente nada de hidrato de carbono. Es muy difícil igual, porque quizás consumen alguna legumbre y todo eso, pero si realmente no consumís nada de hidrato de carbono, te estás haciendo daño al cerebro, porque justamente no puede funcionar sin glucosa. Bien, después tenemos la segunda, que es el metabolismo de la glucosa. O sea, va a ser el menos complejo, o sea, va a ser el más fácil de obtener energía, ¿no? Este metabolismo de la glucosa va a ser el que primero va a surgir. Después hay otros tipos de enzimas que convierten otras sustancias en otras, o en algún intermediario, por ejemplo, va a transformarse en alguno de los intermediarios que van a estar en el ciclo de Krebs, o van a transformarse en piruvato. Bien, dice. Por último, cuando utilizan otras moléculas orgánicas como fuente de energía, las células por lo general convierten primero las moléculas en glucosa o en otros compuestos que siguen el camino del metabolismo de esto. O sea, a veces, por ejemplo, podemos transformar algún aminoácido o algún tipo de hidrato de carbono en algún intermediario, por ejemplo, un piruvato, un acetil-CoA, un oxalacetato. Entonces, vamos a tener que podemos transformar esas sustancias en algún intermediario para después obtener ATP. Dice, la figura 13 es un buen ejemplo del tipo de diagramas que se usan para representar el metabolismo. En esta figura y en las que siguen, usamos flechas continuas cuando se representa una única transformación, a cargo de una enzima, y flechas entrecortadas para representar una serie de reacciones consecutivas, una vía metabólica. Bueno, entonces acá tenemos la glucosa, que tiene 6 carbonos, va a sufrir la glucólisis, que es la ruptura de esa molécula de glucosa, y va a darnos 2 piruvatos. Acá tenemos citosol y mitocondria, o sea, esto es lo que sucede en el interior de la célula. Bueno, esto, lo que ocurre en el citosol es común a todos los seres vivos. En cambio, lo que sucede en la mitocondria es solamente en organismos eucariotas, en caso que tengan la suficiente cantidad de oxígeno, digamos.
Entonces, una vez que la glucosa es transformada en piruvato, es ingresada a lo que es la mitocondria, y ahí es donde se produce el ciclo de Krebs y la cadena de transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa. Vamos a ir avanzando, no nos vamos a detener tanto en esto porque más adelante empieza como a explicar más en detalle. Dice, además se ha representado en la figura 13 la cantidad de átomos de carbono de cada una de las distintas moléculas que aparecen. A la molécula de glucosa con la que inicia la vía corresponde en el esquema 6 esferas de la letra C, que representan los 6 átomos de carbono de esa molécula. En el material de la semana 8 mencionamos que este era un parámetro usual para referirnos a las moléculas de la química orgánica. A lo largo del texto que sigue, el número de carbono de las moléculas intermedias en esta vía metabólica irá cambiando a medida que avanzamos. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Complejo nomás, pero va. ¿Cómo? Es complejo, pero va, digo. Sí, va. Si vamos desmenuzando así, va quedando. Bien, la glucólisis, esto que habíamos mencionado, que es la ruptura de la glucosa. Dice, las reacciones iniciales para descomponer la glucosa se conocen en conjunto como glucólisis, que dice del griego separar lo dulce. La glucólisis ocurre en el citosol de las células procariotas y eucariotas y no requiere oxígeno. En el proceso, una serie de enzimas, que no se muestran en la figura, descomponen la glucosa en piruvato, una molécula de 3 carbonos, captando la energía excedente de 2 moléculas de ATP, o sea, queda esta energía que estaba manteniendo unido a estos átomos, queda contenida en 2 moléculas de ATP y 2 de NAD. Entonces dice, actividad 9.9. Tomando la glucólisis como un todo, ¿cuáles son los sustratos y cuáles son los productos de esta vía metabólica? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serán los productos y cuáles serán, cuáles serán los sustratos y cuáles serán los productos? ¿Qué les parece? El sustrato que es la sustancia, profe. La glucosa, Claro, va a ser la glucosa y ¿qué más? los carbonos de la Claro, glucosa. los carbonos esos están contenidos en la molécula de glucosa. Y estos que aparecen acá, NAD y FAD, ¿no, profe? ¿Ese cómo era? claro, acá nada más va a participar el NAD y el ADP. Eso no. Entonces, lo que va a estar lo que va a sufrir una transformación también va a ser el NAD y el ADP, que va el ADP a transformarse en ATP y el NAD en NADH. Esto de NAD y NADH es un sustrato o un producto. O sea, esto, el que va a estar de este lado, va a ser un sustrato, ¿no? Que va a dar un producto que va a ser el NADH o el ATP. O sea, vas a tener acá un sustrato que va a ser el que va a ser roto y vamos a tener liberación de otros productos también. Lo que buscamos como producto es el ATP y el NADH. Sí, decime. ¿Y el piruvato no El cuenta? piruvato también es un producto, que después va a ser el sustrato de otras enzimas. Claro. Bien. Y después dice, ¿cómo? Profe, Sí, ¿y por qué dice que, claro, y ahí hay 3 piruvatos y abajo dice 3 carbonos? claro, en realidad no es que son 3 piruvatos, sino que se van a dar 2. Piensen que sí, a ver, esperen, que agarro un lapicito. Si yo, sí, hoy. Profe, era un Sí. piruvato 3 de carbono, ¿no?
Por eso Claro, hay si dos yo rompo piruvatos. acá, digamos, en esta ruptura de estos enlaces, va a haber liberación de energía. ¿Quién va a obtener esa energía? La ATP y el NADH. Entonces, hay una transformación de estos sustratos, del ADP y el NAD. Entonces, estos obtienen la energía. Y lo que vamos a obtener de la ruptura de esa glucosa son 2 piruvatos. A partir de la ruptura de esto, me va a dar 2 piruvatos. Bien. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Ahora, Una consulta. sí, decime. Todos estos procedimientos que se dan adentro de la célula son mediante el tráfico vesicular. No, no, esto se da en el citoplasma, en el líquido, digamos. No, no, esto no interviene para nada el tráfico vesicular, no interviene. Entonces, esto va a ser el sustrato y esto va a ser el producto. Pero esto también va a ser un sustrato y esto también va a ser un producto. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Sí, Entonces, ahora lo entiendo mejor. Profe. bien. Dice, en base a la información de la figura 14, ¿cómo podría justificar que la glucosa contiene más energía química en sus enlaces que las moléculas de ácido pirúvico? ¿Qué les parece? Por los Ahí no átomos de es- carbono. ¿Cómo? Por los átomos de carbono, profe. A ver. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Se No acuerdan era, que? profe, que ¿Qué? los enlaces tenían más energía y cuando se partían en dos se liberaba Claro. Y esa energía, Por eso es sí, algo por ahí. claro. O sea, la glucosa va a tener mucho más energía. ¿Por qué? Porque mantiene esos enlaces covalentes. Cuando se rompen este enlace covalente, este de acá, va a liberarse energía, que va a ser tomada por este ADP para convertirse en ATP y este NAD para convertirse en NADH. Pero el piruvato va a seguir teniendo energía en su interior. Pero menos que la de glucosa. Dice, para seguir metabolizando el piruvato cuando hay oxígeno presente, condiciones aeróbicas, la mayoría de los seres vivos utilizan un proceso llamado respiración celular para transformar el piruvato en dióxido de carbono y agua. En las células eucariotas, hongos, protistas, plantas y animales, la respiración celular se efectúa en las mitocondrias. Profe, nada que Sí. ver, ¿no? Pero lo que está en el campus a veces no es igual a los PDFs que imprimimos. Por ejemplo, ahí tiene un montón de cosas en negrita que en el PDF no está. Ah, mira, no me Y, fijé. y había una actividad en la semana 8, que era la última, que decía que teníamos que hacer un dibujo de lo... Ay, no me acuerdo de qué era ahora. Pero nos daba mal también. En el campus estaba bien y en lo que imprimimos no estaba bien. No sé, nos aparecía en la imagen 26 o algo así, y nada que ver. No estaba esa imagen, era la última que no era ese número. Están Ah, medias raras algunas cosas. no presté atención. Yo por las dudas le estaba mostrando lo del campus por nada, por eso, digamos. Pero no sabía que era tanta la diferencia.
No sé cómo podríamos hacer eso. Tendríamos que fijarnos. No, sí, igual son pequeños detalles, o hay cosas Sí. que tienen negrita que acá en el PDF no están así, Claro, pero bueno, son esas cosas. sí. Bueno, pueden darle una chusmeada para ver si hay mucha diferencia. Y de última, antes de imprimirlo, le ponen algunas palabras en negrita. Así. Pero bueno, es un trabajito. No creo que van a desaprobar porque puedan llegar a tener una modificación una actividad súper puntual, pero lo que más me importa es que comprendan bien las actividades que hacemos porque la base va a estar dada mucho del parcial en lo que hacemos en toda la semana. Bien, entonces dice, respiración celular 1. El piruvato se descompone en la mitocondria liberando más energía. Recordamos que el piruvato es el producto final de la glucólisis y que se ha obtenido en el citosol. El piruvato ingresa a través de las membranas mitocondriales hasta alcanzar la matriz mitocondrial, donde se utiliza en la respiración celular. La matriz mitocondrial es la zona delimitada por la membrana interna de la mitocondria. O sea, la mitocondria va a tener una doble membrana plasmática. Vamos a tener que hay en el interior de la membrana interna va a estar la matriz mitocondrial. Y después hay una sección que está entre la membrana interna y la membrana externa, que ahí van a suceder un montón de reacciones químicas también. Y entonces dice, las reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial, o sea, en el interior, en el medio de la mitocondria, se realizan en 2 etapas. La formación de acetil-CoA a partir del piruvato y el ciclo de Krebs. En la primera etapa, el piruvato, una molécula de 3 carbonos, libera dióxido de carbono, formándose una molécula de 2 carbonos llamada grupo acetilo, que de inmediato se une a la coenzima A para formar un complejo llamado acetil-CoA. Durante esta reacción, la energía liberada se utiliza para convertir una molécula de NAD en NADH. Como ya mencionamos, este NADH podrá, si hay oxígeno disponible, transferir su energía química para formar ATP. Bien, entonces el piruvato va a liberar ese dióxido de carbono y se va a unir a la enzima CoA. Entonces nos va a dar una nueva sustancia que es el acetil-CoA. Este acetil-CoA ingresa en el ciclo de Krebs y va a sufrir una serie de reacciones, ¿no? El ciclo de Krebs. Tenemos otra. No sé qué quieren hacer ustedes. ¿Quieren que continuemos el lunes con esto? Porque se va a hacer medio tarde, se van a hacer casi a las 10 de la noche si seguimos. No sé qué quieren hacer ustedes. ¿Hacemos un corte y después seguimos? ¿O quieren terminar? Profe, igual nos falta mucho, ¿no? No falta tanto, pero les pregunto, por las dudas. Por mí podríamos seguir el lunes y de paso arrancamos después con el 10. Ya quedaría el 10, va, y el 11. Sí, está todo relacionado, así que si quieren, Sí, profe. Por mí así, no sé, los Sí. otros chicos. bueno, Sí, profe, díganme, está bien. Sí, profe. ¿está bien? Bueno, Muy yo bien. ahora les mando el videíto y mañana lo subo a YouTube, si les parece. Bueno, Bueno, listo. Entonces lo dejamos acá, si les parece. Sí, profe, por mí sí. Bueno, listo.